Hola, buenas tardes niños ubancistas. Vamos a aprender el texto de la lección 28. Iniciamos que el texto es 2 de Timoteo 2:2 y vamos a aprender, el texto es: lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Nuevamente, 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Nuevamente, 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalos a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y última vez, vamos, 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Amén.
Dijo que vendría, que siempre estaría a mi lado, que iría conmigo. Aquí está, yo creo en él. Me encargó que sea testigo, que en todo el mundo predique, que por mí murió y resucitó. Él me da el poder. Jesús conmigo va, no me dejará. Me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él. El Espíritu Santo vive en mí, me ayuda a testificar. No más vergüenza yo tendré. Me encargó que sea testigo, que en todo el mundo predique, que por mí murió y resucitó. Él me da el poder. Jesús conmigo va, no me dejará. Me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él. El Espíritu Santo vive en mí, me ayuda a testificar. No más vergüenza yo tendré. Jesús conmigo va, no me dejará. Me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él. El Espíritu Santo vive en mí, me ayuda a testificar. No más vergüenza yo tendré. Misionero soy. Corazones que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene
Tío Antonio, ¿hay un anciano en nuestra iglesia? Sí, hemos establecido nuestra iglesia exactamente como la Biblia nos manda. Solo me preguntaba porque nunca antes había escuchado que alguien fuera llamado anciano. Creo que sé quiénes son los ancianos. ¿Cómo sabes? ¿Alguien te dijo? No, creo que puedo suponer por qué hay algunos hombres que califican como ancianos según las escrituras. Asegúrate de no confundir a los ancianos con los diáconos. O tal vez sí estoy confundido. Solo estaba pensando en los hombres que creo que serían buenos líderes espirituales, pero supongo que estoy confundido. Puedo entender por qué estás confundido. Una iglesia bíblica que sigue las instrucciones de Dios necesita muchas personas trabajando juntas. Se necesitan ancianos, a los cuales algunas personas los llaman pastores, diáconos y maestros. ¿Eso es todo? Esos son los líderes que Dios nos ordena en su palabra. Pero hay muchas más personas involucradas en los diferentes ministerios de la iglesia. Cada iglesia debe decidir cuáles son sus necesidades de acuerdo a cuántas personas tienen, así como qué tipo de servicios proveen a su gente y a la gente de la comunidad. Sin embargo, sin importar cuántas personas sirven en la iglesia, Dios quiere que también sean controladas por el Espíritu Santo. Supongo que la gente observa a los líderes de la iglesia, así como observan a Pablo cuando estaba enseñando las sinagogas. Si hubiese perdido los estribos o peleando con la gente, ellos no hubiesen escuchado lo que estaba diciendo. Así es. La manera en que actuamos fuera de la iglesia ayuda o afecta en nuestra capacidad de testificar a la gente acerca de Dios y su amor por ellos. Es por eso que es importante que permitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas todo el tiempo. Por lo que nos has enseñado, deberíamos permitir que el Espíritu Santo nos controle, aun si no somos líderes de la iglesia. Muy buenas tardes, niños, jóvenes, adolescentes que nos acompañan y líderes. Hoy nos toca ver la lección número 28, que se titula El primer viaje misionero de Pablo. Recordemos que las enseñanzas de los apóstoles son las que habían recibido de Jesús y que posteriormente el Espíritu Santo les reveló para que escribiesen lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento que aparece en nuestras Biblias. Estas enseñanzas siguen vigentes en nuestro tiempo y debemos cumplirlas y obedecerlas. A continuación vamos a ver unos conceptos de qué es un apóstol, qué es un profeta, qué es un maestro. ¿Qué es un profeta en la Biblia? En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega, profetes, significa uno que habla o defiende. En la Biblia, los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. El ministerio de Isaías, por ejemplo, tocó tanto el presente como el futuro. Predicó valientemente contra la corrupción en sus días y entregó grandes visiones del futuro de Israel, así como la llegada del Hijo de Dios. Pero, ¿cuál es la función de un profeta? Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Ellos fueron instrumentos para guiar a la nación de Israel y establecer la iglesia. La casa de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Más de 133 profetas nombrados se mencionan en la Biblia, entre ellos 16 mujeres.
Además, muchos otros profetizaron, como fue el caso de los 70 ancianos de Israel y los 100 profetas rescatados por Abdías. ¿Qué es un apóstol? Título dado a los seguidores de Cristo que fundaron una iglesia primitiva, de la palabra griega apóstolos, que significa enviados. Eran inicialmente hombres judíos enviados por Jesús para predicar el Evangelio, la buena noticia, tanto a judíos como a gentiles en todo el mundo. No cualquiera podía ser un apóstol, simplemente por voluntad propia. Tenían que ser personalmente elegidos para esa investidura por Jesús. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En el libro de Hechos, un apóstol tenía que ser un testigo ocular de Cristo a lo largo de todo su ministerio público, incluyendo la etapa posterior a su resurrección. La Biblia indica las características necesarias para ser llamado apóstol: haber conocido a Jesús, haber sido escogido y enviado por Jesús, haber sido testigo de Jesucristo resucitado, dar la vida por Dios y por el Evangelio, seguir a Jesucristo. Ok, bueno, ahorita vamos a ver la definición de qué es un maestro. Los maestros que enseñan a otro. Respecto a la lección de hoy, los maestros solo enseñaban las escrituras del Antiguo Testamento. Los maestros, pastores o misioneros deben enseñar lo que ya ha sido revelado para no cometer errores, pues todo lo que Dios quiere enseñarnos sobre Él, sus propósitos y su voluntad ya ha sido revelada y está escrito en su palabra, que nosotros conocemos como la Biblia. Misionero o enviados es una persona que está en una misión. En este caso tiene la misión de compartir la palabra de Dios. Han sido entrenados e instruidos en las escrituras y son enviados a diferentes iglesias. Es un cristiano nacido de nuevo que ha entendido la gran comisión que aparece en nuestra Biblia en el libro de Mateo 28 del 18 al 20. Ama a su prójimo y aprende la cultura e idioma del lugar a donde es enviado para enseñar el Evangelio. O sea, son personas, podemos ser como nosotros, que andamos compartiendo el Evangelio, pero en este caso ellos tienen una misión a donde son enviados a compartir. Y deben de aprender la cultura al país o al lugar a donde van, para que puedan poder desarrollarse de la mejor manera en ese lugar. El llamado de Saulo, Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo fue quien los instruyó a la iglesia de Antioquía en su tiempo de oración y ayuno para que enviaran a Saulo y a Bernabé a una misión que era predicar a los gentiles. En este caso, la misión de Pablo era recorrer varias ciudades que más adelante vamos a ver en un video. El Espíritu Santo puso el deseo de obedecer el mandato de Jesús en la mente y corazón de Pablo y Bernabé. El trabajo de los misioneros siempre debe ser en equipo con la iglesia. Esto significa que todos los misioneros que son enviados a otros países tienen el respaldo de una iglesia, no solo económicamente, sino a través de sus oraciones y ayunos. El Espíritu Santo es quien los capacita para hacer esa obra misionera a través del apoyo de la iglesia. Pablo es enviado por el Padre a diferentes lugares para ministrar y llevar el Evangelio, donde fundó algunas iglesias. Su viaje inició en Antioquía, una iglesia regida por profetas y maestros. Primer viaje misionero de Pablo. Pablo en su primer viaje lo acompañó Bernabé y Juan Marcos.
saliendo de Antioquía, de Siria, a Seleucia. Luego navegaron a Salamina en Chipre. De ahí pasaron por Pafos. En ese lugar, un mago llamado Elimas procuraba apartar de la fe al procónsul de esa región, a quien le estaba hablando Pablo. Elimas es reprendido por Pablo y queda ciego. De Pafos se van a Perge, pero Juan Marcos se regresa a Jerusalén. De Perge se van a Antioquía de Pisidia y Pablo predica allí. Muchos gentiles creyeron, pero los judíos, instigando a mujeres piadosas y distinguidas, los expulsaron. De Antioquía se van a Iconio, y muchos judíos y griegos creyeron en el Señor Jesús. Pero algunos judíos y gentiles se lanzaron a apedrearlos, así que huyeron a Listra. En Listra, Dios usó a Pablo para sanar a un cojo de nacimiento. La gente de ahí los creyó dioses, pero Pablo apenas los pudo convencer de que no les ofrecieran sacrificio. Sin embargo, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo abandonaron creyéndolo muerto, pero se levantó y al siguiente día se fue con Bernabé a Derbe. Allí hicieron muchos discípulos. Se regresan pasando por Listra, Iconio y Antioquía hasta Perge, estableciendo iglesias en estos lugares. Luego se fueron a Atalia y finalmente regresan a Antioquía de Siria, su lugar de partida, reuniendo a la iglesia y contándoles todas las cosas que Dios había hecho a través de ellos. Durante el viaje de Pablo y Bernabé, Saulo y Bernabé llevaron a Juan Marcos. Este Juan Marcos del que habla que los acompañaba es el que posteriormente escribiera el libro de Marcos, que forma parte de uno de los evangelios. Planearon predicar el evangelio a los gentiles en cada lugar que visitaron. Ellos predicaron las buenas noticias a judíos primeramente, y por lo general siempre lo hacían en las sinagogas, que era el lugar pues donde se reunían los judíos. Y la manera como lo hacían era, primero les recordaban lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Salvador prometido. Luego les decía cómo Jesús había cumplido todas esas profecías que aparecían en el Antiguo Testamento. A pesar de que la mayoría de los judíos rechazaron creer y confiar en Jesús, fueron muchos los gentiles que sí creyeron. Satanás siempre se interpone en los planes de Dios, nos pone en guerra, siempre estamos en guerra porque somos hijos de Dios. Ese es su trabajo de él. Pablo y Bernabé nombraban a hombres en cada iglesia para que estos a su vez fueran los responsables de enseñar y guiar y animar a las iglesias donde ellos habían ido. ¿Qué aprendemos de este viaje misionero? Pablo y Bernabé reportaban a la iglesia que los había enviado, así como todos los creyentes están unidos como uno por el Espíritu Santo. Debemos trabajar juntos como una iglesia, un cuerpo, y no solo como individuales. Esto quiere decir que en la iglesia donde pertenecemos debemos de participar en los diferentes programas, proyectos, planes de la iglesia y trabajar en equipo, y no solo trabajar de manera individual tratando de evangelizar sin ayuda de nadie. Debemos de cooperar como iglesia para poder crecer y hacer la voluntad de Dios. También aprendemos que debemos compartirnos unos a otros las obras maravillosas que Jesús, por medio de nosotros y para animarnos y motivarnos a seguir adelante. Además que nos ayudará a guiarnos unos a otros en las cosas correctas del que hacer y decir, y sobre todo nos ayudará a saber cómo orar los unos por los otros. Esto quiere decir que debemos de compartir las bendiciones en nuestras vidas, lo que Dios hace a través de nosotros, para darle motivos y alentar a aquellos que se desaniman durante el camino hacia Dios.
Los apóstoles originales ya no están, pero tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, que nos dio a través de ellos. No necesitamos más profetas ni apóstoles, porque toda la palabra de Dios ya ha sido revelada. Como conclusión, podemos aprender lo siguiente. Dios quiere que vivamos de acuerdo a estas enseñanzas, la Biblia, o sea, quiere que tengamos un estilo de vida con los principios y las enseñanzas que aparecen en nuestras Biblias. La única manera que podemos hacer esto es permitiendo que el Espíritu Santo controle nuestras vidas para que podamos permanecer firmes y alcanzar a otros. O sea, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en todos nuestros planes, proyectos, trabajo, casa, estudios y en todo lo que nos rodea. A medida que confiamos en el Señor, Él nos da el poder de testificar fielmente a otros creyentes alrededor del mundo, empezando por mi casa. Eso significa que para ser misionero no necesitamos ir a hacer un viaje como el que hizo Pablo o ir a otra ciudad, a otro país, sino debemos de empezar con nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela. Así es también como nosotros podemos ser misioneros. También parte de ser misionero es apoyando a aquellos misioneros que van a otros países, que van a otras ciudades, a otros pueblos a hacer la gran comisión, apoyando con nuestros recursos materiales y apoyando quizás albergando misioneros cuando vienen a nuestro país, en nuestra casa, o apoyando con alimentos. En fin, son muchas las maneras en que podemos participar en la obra misionera de Dios. Bueno, este ha sido el tema de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.